El 80-85% de las hernias discales cervicales se van a resolver con un tratamiento conservador que llamamos. Esto implica inicialmente una inmovilización con un collarín cervical corta, una inmovilización corta, en pocos días, un tratamiento médico con antiinflamatorios, en ocasiones si el dolor es muy intenso a nivel intramuscular, si el dolor en el brazo, la braquialgia es muy intensa, incluso cortisona y a nivel endovenoso. Y después de este periodo de tratamiento, normalmente los síntomas disminuyen y empieza una fase posterior, que es una fase de rehabilitación con diferentes aparatos antiinflamatorios que pueden ayudar a quitar la inflamación local, con masajes para decontracturar la musculatura y luego, y lo más importante, cuando ya la fase aguda ha pasado, hacer una pauta de ejercicios de la musculatura que hay alrededor de la columna cervical para estirarla y fortalecerla y que proteja este cuello para un futuro. Ese tratamiento médico y rehabilitador normalmente resuelve el problema, como ya he dicho, entre el 80 y el 90% de las ocasiones, recomendándole siempre al paciente que esta hernia discal la tiene, aunque haya disminuido y se haya compensado, y que para el futuro es básico que vaya haciendo ejercicios de mantenimiento cervical y una buena higiene postural en los actos o actividades tanto de la vida diaria laboral como de la vida diaria personal. Y eso implica pues, posiciones para dormir, posiciones para coger pesos, conducir, puestos de trabajo a nivel de ordenador. Es decir, cualquier cosa de la vida diaria tiene que llevar una correcta posición para su columna cervical en un futuro. Así como a nivel lumbar, las infiltraciones peridurales o foraminales con corticoides están muy extendidas y de hecho se utilizan, las hacemos, concretamente las hacen las unidades de dolor, habitualmente anestesistas. A nivel cervical, aunque se hacen, están muchísimo menos extendidas, primero porque son menos eficaces y segundo porque no están exentas de complicaciones, con lo cual muchas unidades de dolor no hacen infiltraciones a nivel cervical. Yo personalmente, a nivel de una hernia discal, pienso que no son recomendables, aunque respeto evidentemente la gente que las preconiza. Cuando con el tratamiento conservador la hernia discal no se resuelve, quiere decir que el paciente sigue con un dolor importante, tanto cervical como en brazo, que pasan 2-3 meses y que este dolor le incapacita para una vida diaria absolutamente normal, o bien antes de ese tiempo, cuando hay una pérdida de fuerza que obliga a descomprimir lo más rápidamente posible el nervio, o incluso cuando hay una afectación medular, una mielopatía, en estos casos ya hablamos y aconsejamos el tratamiento quirúrgico. A grandes rasgos, el tratamiento quirúrgico tenemos dos grandes tendencias. La posibilidad es de hacer una discectomía y colocar una placa con tornillos, que luego os explicaré, o la otra opción es hacer esa misma discectomía, es decir, sacar el disco y colocar una prótesis discal. Normalmente, depende de la escuela, se utiliza un tratamiento u otro. Los resultados de todas las series estadísticamente bien realizadas son similares y por lo tanto hay gente que utilizamos una técnica, hay gente o cirujanos que utilizan otra técnica, pero los resultados son similares. Yo os voy a explicar someramente cómo es una técnica quirúrgica de una artrodesis cervical, que es la técnica que utilizo en mi hospital. Normalmente el paciente, por supuesto, se hace bajo anestesia general, el paciente boca arriba, y es un abordaje anterior cervical, es un abordaje muy anatómico, delicado pero muy anatómico, es decir, es un abordaje que no plantea problemas habitualmente, y vamos entre los vasos, la arteria carótida, la vena yugular, que la separamos hacia un lado, esófago y tráquea quedan hacia el otro lado. Vamos profundizando a este nivel hasta llegar al disco intervertebral. El disco intervertebral, que es lo que os he explicado antes que hay entre las dos vértebras, lo vaciamos completamente hasta llegar a la parte posterior del disco y dejar bien libre todo lo que es la zona medular para que no quede ningún resto de disco o de hernia a nivel de esta zona, liberando todo lo que es el disco desde la parte anterior a la posterior.
Evidentemente, esto a nivel de una región lumbar sería suficiente, pero a nivel de la región cervical, por razones anatómicas y biomecánicas, hay que darle un soporte. Y ese soporte puede ser una placa y un dispositivo intersomático que ahora os enseño. Concretamente, en el espacio donde hemos vaciado el disco, colocamos este dispositivo. Lo que perseguimos con ello es que haya una solidez importante vértebra a vértebra. En este espacio que hay en su interior colocamos un sustitutivo óseo que facilitará una consolidación, una fusión de cuerpo vertebral a cuerpo vertebral. Y entre esas dos vértebras colocamos una placa atornillada que queda depositada entre la vértebra superior y la vértebra superior. Esto nos va a dar una fusión absolutamente suficiente y absolutamente fiable para que este paciente no tenga problemas de estabilidad de su columna cervical. Me preguntarán, ¿y perdemos movilidad? Prácticamente no perdemos movilidad, no se pierde movilidad, porque esta es compensada por los discos y niveles adyacentes por encima y por debajo de la zona de artrodesis. Aquí veis una imagen de perfil de una radiografía de un paciente ya operado, en este caso era una hernia C6-C7, y vemos entre vértebra y vértebra, si os fijáis, hay el dispositivo intersomático y por delante la placa atornillada que coge la sexta vértebra cervical con 2 tornillos y la séptima vértebra cervical con otros 2 tornillos. La recuperación después de la cirugía de la hernia discal cervical, en este caso una artrodesis, es muy rápida. El paciente en el postoperatorio ya le desaparece el dolor en el brazo, que es una de las causas fundamentales por las que lo hemos operado, y el dolor cervical también. Como es un abordaje muy anatómico y no se despliega musculatura, las molestias postoperatorias son mínimas. La misma tarde de la cirugía o como mucho al día siguiente el paciente se levanta, camina por el hospital y si todo va bien al día siguiente se puede ir para casa. Posteriormente hace una vida diaria tranquila pero normal, puede salir a la calle con un collarín cervical blando que nosotros mantenemos durante 2 o 3 semanas aproximadamente, que se lo puede sacar para su aseo personal y que solamente es una protección casi más psicológica que no real. Y a partir de esas 3 semanas empieza una pauta de rehabilitación. Esa pauta de rehabilitación es fundamental para que recupere su musculatura, para que en un futuro ese cuello, esta columna cervical, como ya he dicho al principio, sea bien sujetada y que le permita hacer una vida diaria absolutamente normal. En cuanto al tiempo de recuperación laboral o deportiva, según el tipo de trabajo, si es un trabajo no duro, no físico, en 3 o 4 semanas el paciente puede hacer una vida normal sin esfuerzos. Y si es un trabajo duro o un paciente que es deportista, recomendamos un periodo de unos 3 meses para hacer su vida laboral o deportiva normal.